Muy buenas tardes, este es el video número 191 y, en esta ocasión aquí nos toca entonces estudiar el libro de Santiago. Santiago es un apóstol aquí que, como dice el primer versículo, su mensaje va dirigido hacia la tribu de Israel. Aquí dice que están en la dispersión y que están dispersos. Después de haber salido de Babilonia, el pueblo de Israel emigra hacia Europa, asentándose en diferentes países y perdiendo su identidad, perdiendo verdaderamente su identidad de pueblo de Israel, y solamente queda la tribu de Judá ahí en el territorio de Israel. Y entonces aquí, acuérdense que el apóstol Pablo iba a los gentiles, y aquí el apóstol Santiago va al pueblo de Israel con un idioma más cargado a lo literal, ¿ya? Más para lo literal, pero con el mensaje subjetivo de nuestro Señor Jesús. Así que trata de hacerlo lo más fácil posible, lo trata de hacerlo más sencillo, ¿ya? Y tiene muchas cosas interesantes aquí que son importantes para nuestra salvación, importante para el fundamento, importante para el proceso aquí que se vive de la reconciliación y de todo, para poder comprender realidades que, acuérdense que el apóstol Pablo él usaba un idioma que era más difícil, ¿ya? Y los apóstoles reconocen que hay escrituras en las cuales son muy difíciles de entender y que usa el apóstol Pablo, pero aquí Santiago utiliza un idioma asequible aquí a lo que era el pueblo de Israel. Y acuérdense que el Evangelio, ya aunque el mensaje era para los gentiles, hay una parte ahí donde acabamos de leer en el libro de Hebreos, donde el apóstol Pablo habla ahí, Hebreos, o un poquito antes de Hebreos, habla sobre que el pueblo de Israel también tiene acceso aquí al mensaje de la fe, y por eso este mensaje ya iba de una manera más personalizada, ya no era, aquí como hemos dicho, ya no era en forma colectiva, ¿verdad? Ya no era aquí como nación de Israel, sino que ya era en forma individual. Y aquí el apóstol Santiago, él empieza entonces diciendo aquí que su mensaje va hacia el pueblo de Israel. Dice: hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice, aquí ya el pueblo de Israel, vamos, de hecho, no, el pueblo de Israel no, sino que ya el apóstol Santiago tiene asumido de que el camino, ¿cierto? Ahora el camino individual hacia la salvación contiene muchas pruebas. Aquí a la persona se le va entregando, se van probando, pero también el mundo, acuérdense que el mundo también se va definiendo frente a Dios con las diversas pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ya la ubica inmediatamente, es la prueba de la fe, ya produce paciencia, porque aquí hay pruebas a corto, mediano y largo plazo, y no siempre llegan las respuestas, no siempre es inmediato. En algunas ocasiones
uno comprende inmediatamente lo que es el escenario de prueba, pero en otras tiene uno que esperar un tiempo. Por lo tanto, se va desarrollando también la paciencia y la tolerancia. Dice, más tenga la paciencia su obra completa. Aquí porque la paciencia está asociada a otras leyes. Y dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y perfectos y cabales en forma íntegra. Ya lo hemos visto esto aquí, la parte integral y la parte plena. ¿Ya? Integrar, la plenitud integral. Aquí toda la plenitud, ¿cierto? La parte integral, aquí como dice, en cuerpo y alma. Espíritu, cuerpo y alma. Por eso dice, sin que os falte cosa alguna. Aquí, ojalá no nos falte nada y tengamos el trabajo completo. Ya Dios nos ha entregado todo, todo lo que necesitamos. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ven? Aquí Dios no tan solo abre el camino hacia la salvación, sino que está continuamente asistiendo, porque uno trabaja asociado con Él. Así que uno a Dios, él nos dice, bueno, tienes que ir a esta velocidad o a la otra o más despacio. No, sino que si uno va súper rápido, Él no tiene ningún problema, ¿ya? Y si uno va súper lento también. Así que Dios va a asistirlo a uno en la medida de las fuerzas de uno. Y Dios dice que Él va a dar esta sabiduría abundantemente a todo al que le pida. Dice, pero pida con fe. ¿De qué manera? Pida con fe. Aquí, con la razón, pida con el uso de la razón. No pida con sus instintos, porque Dios no escucha a los instintos. Los instintos es un mecanismo, nada más. ¿Ya? Los instintos no es una entidad consciente, ¿verdad? No, pero pida con fe aquí, con la razón, que la razón sea consciente. Por eso dice, no dudando nada. ¿Ves? Le está hablando a la razón. Y dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ya hemos visto esta ley de la duda. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, lo cual le da mucha inestabilidad, ¿ya? Y la persona se ve sometida a los estados anímicos, ¿ya? Es víctima de sus estados anímicos. Aquí la persona un día amanece de una manera, otro día otra, cualquier cosa le afecta, ¿verdad? Ahí están sujeta a que le cambien el estado de ánimo. Aquí vulnerable totalmente en la persona, y aquí la realidad que la circunda le cambia los estados de ánimo constantemente. Por eso habla aquí de esta parte que dice, es echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? Porque si la persona hoy día pide sabiduría y Dios le da y no hace nada con eso, con ello, porque una cosa es que Dios le entrega toda la ley, pero la persona no se mueve, la persona no trabaja, la persona no es constante. ¿Por qué? Por sus estados de ánimo, por su inconstancia, y por su manera de cambiar también. Está esta parte ahí que ahora se llama, aquí en psicología usan ese nombre, aquí, bueno, ya lo recordaré aquí, pero es esta parte aquí inconstante, que hoy día piensa una cosa, mañana piensa otra, y pasado otra, y nunca está bien definida la persona, ¿ya? Aquí dice,
Dice, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? ¿Cómo se puede describir este tipo de persona? Y aquí el doble ánimo, lo mismo que veníamos diciendo, una persona que prodiga el camino de Dios, ¿verdad? Y todo, pero los estados de ánimo lo traicionan, por lo tanto queda sujeto, porque el estado de ánimo no lo produce la razón, lo producen los instintos. Así que la persona no es estable emocionalmente, sino que está sujeta. ¿Ya? Está sujeta aquí a los diferentes vaivenes, ¿ya? Que sufre aquí en su corazón. Así que la persona, por eso aquí es inconstante, ¿ve? En todos sus caminos, no está bien definido, no sigue una línea, ¿ya? No define ni establece un fundamento firme, sólido, sino que construye sobre estructuras muy débiles, ¿ya? Y aquí, por eso dice el hermano, ya aquí, estoy tratando de recordarme, aquí está lo que dice en psicología con respecto a las personas que tienen esta ambigüedad, que tienen esta forma de enfrentar la vida de una manera con mucho miedo, con falta de convicciones. Y dice, el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Y quién es el hermano de humilde condición? Porque aquí siempre se cree que es la persona más pobre. Están equivocados, porque aquí la humildad ya sabemos la definición. La humildad que no tiene concepto más alto de sí mismo ni tampoco inferior, sino que son personas bien equilibradas, y dice gloríese en su exaltación. Ve aquí en el camino, en lo que se va logrando. ¿Ya? La persona cuando va logrando objetivo y cuando va avanzando, ahí entonces dice gloríese, dice, pero el que es rico en su humillación, ¿ve? Este es que tiene un concepto gigantesco de sí mismo, ¿ya? Dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí es el mismo paralelo, ¿ya? El mismo paralelo del rico que también tiene bienes, ¿ya? Aquí también es grande en bienes, que quiere decir que también es grande en la imagen que tiene de sí mismo, ¿ya? O sea, se interpreta de esas dos maneras, de una manera literal y de la otra forma subjetiva, de la forma subjetiva. Por eso usa esta metáfora del rico y la pobreza. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae, y su flor se cae, dice, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y en esto también, cuando se tiene conceptos muy altos de sí mismo, ¿ya? No tan solo en la parte aquí de bienes materiales. Dice el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí, vamos a leer primero, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la tentación? Ahí primero hay que definir, y también la palabra soporte. Ya tenemos nociones, ¿cierto?, de lo que es el soporte, ¿ya? Y la tentación, ya también tenemos nociones de eso, en muchos estudios lo hemos explicado, pero aquí
ampliando un poquito más los criterios de aquí, de lo que es la tentación, pero la tentación está dada dentro de lo que es la definición, ¿ya? La definición. Y la tentación también aquí es cuando la persona se ve tentada a usar los recursos del mundo con la distorsión. Aquí se ve tentada, ¿cierto? Viene un escenario y entonces yo tengo que usar el protocolo de, como dice, vuestra gentileza sea conocida de todo, tardo para hablar, pronto para oír, ¿ya? Aquí tardo para hablar y tardo para airarse, o sea, tardo para enojarse. Entonces, pero ¿cuál es la tentación? La tentación es que dan ganas de agarrarlo del cuello, ¿verdad? Y darle unos cuantos, ¿cierto? Y ahí en eso radica la tentación. O la tentación en mi vocabulario, ¿ves? La tentación a usar argumentos que usa el mundo, ¿ves? Y no los argumentos que usa Dios. Siempre hay esa tentación a usar los argumentos que da el mundo y que uno empieza a considerar que lo que dijo el médico, que lo que dijeron la ciencia, que lo que dijo, entonces para uno pasa a ser la autoridad que habla, ¿ya? Ahí uno se ve tentado, en vez de ser la palabra de Dios, ser la autoridad que uno tiene. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y esto soporta la tentación no en forma puntual, sino que en todo el proceso de la salvación, ¿ya? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. ¿Ve? Cuando haya resistido la prueba, entonces aquí haya tenido ese suficiente soporte aquí para poder aguantar el chaparrón, ya recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Versículo 13 dice, cuando alguno, y aquí explica, ¿ya? Aquí explica el proceso de la tentación. Aquí le da un ángulo aquí más técnico. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿verdad? Porque parece que la tentación viene de uno, uno el que se ve tentado, la tentación parte de uno para afuera. La tentación no es que esté afuera y parte hacia uno, ¿cierto? No, porque la tentación, por eso dice aquí, el que soporta la tentación. Por eso uno tiene que, para que la tentación no sea tan fuerte y no sea tan poderosa, uno tiene que ir cambiando las directrices constantemente, ¿ya? Tiene que ir renovándolas, y para poder entonces sacar toda la distorsión y limpiar el corazón, ¿ya? Poner la información compatible en ello. Por eso dice aquí, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no está con ese jueguito ahí de la tentación para probarlo a uno, a ver si va a ser fiel o va a ser infiel. No, ¿sabes? Aquí Dios lo que le interesa es que la persona se eduque y se prepare, ¿ya? Para poder avanzar, ¿ya? Y fortalecer la razón aquí, ¿ya? Con esa plenitud de la que hemos hablado. Y le interesa que llegue allá. Dios no le va poniendo trampas a uno en el camino, ¿ya? Por eso aquí dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ve que se produce en uno la tentación. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, porque se produce el reactivo, aquí con la parte exterior, pero está en uno, Por eso cuando uno es tentado, ya lo hemos dicho también, este mecanismo, ya el mecanismo del reactivo, el mecanismo reactivo es que la razón, como está funcionando, ¿cierto? La razón se está empoderando, la razón es cada vez más fuerte y poderosa. Entonces cuando uno es atraído,
¿cierto? Por la tentación es atraído, uno puede frenar la tentación. La razón la puede frenar y la puede controlar. Porque si no pasa esto, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso la tentación debe ser utilizada para trabajar y ver cómo se produjo, cuáles son los elementos que están produciendo la tentación y cambiar las directrices. Por eso es importante, la tentación es importante porque también afuera, ¿cierto?, se producen los reactivos que reactivan, ¿cierto?, reactivan la información y esa información la pone al alcance de la razón para que la razón pueda hacer la limpieza. ¿Bien? Dice, entonces es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, dice, después que ha concedido, que la persona se deja atraer, se deja atrapar, porque aquí está hablando de forma muy literal, aquí está hablando de gente que está recién conociéndose en el camino, ¿ya? Lo que está pasando con su corazón. Los cristianos ya avanzados no tienen pleno control sobre estas cosas. Dice, de entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Ya la persona lo empieza a pensar, ¿cierto? Porque ya empieza aquí la tentación, ¿verdad? Los reactivos empiezan a funcionar, la atracción, ¿ya? Aquí empieza este embrujo, ¿ya? Y la razón empieza a recibir la orden del instinto, el impulso del instinto. Y dice, y una vez que ha concedido, ¿qué quiere decir? Que una vez que la razón lo permite, ¿ya? O la razón lo alimenta, ¿ya? Entonces da a luz el pecado. ¿Bien? Da a luz el pecado, ya la idea, la persona está pronto a ejecutarla. ¿Ya? Y el pecado siendo consumado, ¿ve? El pecado siendo consumado, y quiere decir ya practicado, da a luz la muerte. ¿Ve? Finalmente ya se empieza el corazón a corromperse. Por eso dice, amados hermanos míos, no erréis. Aquí no piensen, ni se excusen después, que fue la tentación la que lo arrastró, que fue... aquí uno usa muchos argumentos para poder justificarse después ante Dios, ¿verdad? Y ya sabemos que todas las personas que han cometido delitos, cuando llegan a los tribunales, son todas inocentes. Nadie ha hecho ni un mal, ¿ya?, en este mundo. Y a veces uno se pregunta, ¿existirá realmente el mal? ¿O es que solamente está en la imaginación? Porque todo el mundo empieza a decir que son inocentes. No he visto a nadie que diga, yo soy culpable. O alguien, ¿cierto?, que diga, bueno, yo soy un idiota, yo soy aquí un mal genio, no me gusta llevarme bien con la gente y me gusta hacer mal y me gusta hacer rabiar y me gusta aquí ir a divertirme y cometer todo tipo de pecado. Nadie dice eso, ¿verdad? Aquí y ante Dios vamos a tener, hay muchos argumentos, pero pues ninguno podrá justificarse con esos argumentos. Ya lo hemos visto aquí en el Evangelio, aquí en el versículo 17, dice, toda buena dádiva, ¿ya?, y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es un Dios perfecto, estable, bien definido. Pero veamos, primero dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Ya hemos visto ahí las parábolas, ya la parábola de las minas, parábola de los talentos, cómo es Dios quien da la capacidad, ¿ya? Que es Dios quien entrega aquí estos dones
al ser humano para que el ser humano entonces pueda realizar, ¿ya?, diferentes labores en todo el mundo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, por el espíritu de la ley. Y nos hizo nacer una nueva formación. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias. Ahí está hablando de los hijos que nacerán en la familia de Dios. Aquí en el versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y aquí esta es la actitud que uno debe tener frente a los escenarios de prueba. Uno debe estar aquí pronto, dice, para oír lo que el escenario está diciendo, tardo. Aquí primero para oír, para ver qué es lo que se reactiva en uno. Por eso es tan importante oír lo que el escenario está hablando. Tardo para hablar, aquí uno no se apresure aquí en forma impulsiva a tener que hablar, y tardo para airarse, para enojarse, si es que el escenario lo hace a uno enfurecerse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es imposible, porque eso es de los instintos. Por eso hay que cambiar las directrices. Aquí, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, de todo lo que está ahí distorsionado, dice, y abundancia de malicia, desechando todo eso, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí, y cuando habla de la palabra implantada, ¿ya?, está hablando de la internalización. Yo ahí trato la ley de la internalización, lo que esto significa. Cuando habla de la palabra implantada, esta de una forma de internalizar la verdad de Dios en uno. Por eso aquí, y la palabra internalizar, yo aquí la explico en los primeros videos, pero aquí esta palabra, esta ley, que quiere decir que la manera de internalizarla es profundizando en ella. Una forma de investigar, ¿cierto?, y tener firmes convicciones, de analizar, de cuestionar, de investigar, de ver las raíces, ver de dónde viene, ya si son conductas heredadas o son conductas que uno aprendió de la formación del mundo, o conductas que están distorsionadas. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, la cual puede salvar aquí la vida de la persona. Y versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Y aquí el apóstol Santiago revela el talón de Aquiles de la humanidad. Aquí el talón de Aquiles de la humanidad y también de los cristianos. Porque una de las cosas aquí más difíciles que le cuesta al cristiano, y Jesucristo hablaba de esto, todos los apóstoles, y es un tema muy recurrente aquí en toda la Biblia, que es aquí la inconsecuencia. ¿Ya? La inconsecuencia, que es con la mente, ¿verdad? Aquí se cree una cosa, ¿ya?, se cree toda la ley, pero con el corazón se cree otra cosa, porque la conducta después revela lo que hay en el corazón de la persona. Por eso aquí ve la persona, muchos llegan a vivir su cristianismo solamente en teoría y no
en práctica. ¿Eh? Y dice, engañando a vosotros mismos. Y muchos se creen cristianos, pero son cristianos invisibles, no se ven. Cuesta mucho verlos. Solamente si ellos lo dicen, uno puede pensar que son cristianos, porque ellos lo dijeron, nada más, pero no se ve. Esa luz, como dice, no está arriba de la mesa para que alumbre a todos, la han puesto debajo de la mesa, para que aquí escondida, ¿verdad? Porque nadie la ve. Por eso dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Y el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿ve? No hay práctica, ¿ya? No lo ejecuta en su vida, no hay conductas. Dice, y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí uno, las mañanas mayormente uno se mira en el espejo para peinarse, ¿verdad? Y todo. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. ¿Ya? Aquí ve, la ley le muestra a uno cuál es la realidad de uno. Toda la palabra de Dios revela quién es uno. Y dice, y luego se va y se olvida cómo era. Dice, más el que mira atentamente, aquí, que oye, ¿ya? Oye atentamente, a través de la ley de la fe, oye atentamente lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesús. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿ya? Ahí en todo ese mensaje, dice la perfecta ley, la de la libertad, ¿eh? La ley de la libertad, porque esto es lo que libera a la razón, y la razón empieza a empoderarse, acuérdense, ¿ya? La razón plena, acuérdense de eso. Dice, y la ley de la libertad, y persevera en ella. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor. Tiene que haber una consecuencia entre lo que dice y lo que hace. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí sabemos que eso es bueno y saludable y lo lleva a promesas grandes que Dios ha puesto al alcance del hombre. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión de tal persona es vana. Porque no saca nada con tener toda la teoría y no se ve el cristiano, ¿ve? No se ve, son cristianos mimetizados que repiten y hablan lo que todos los demás dicen, pero no entiende nada de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque no se ve en la práctica. Y aquí en el capítulo 2, siempre del libro de Santiago, ¿ya? Aquí los escritos de Santiago, aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Como hemos dicho, Santiago es más literal, ¿ya? Pero explicando lo que es subjetivo. Así que hay que tener en cuenta siempre eso, porque para poder entender el libro de Santiago es mucho más fácil, más asequible. Los escritos del apóstol Pablo ya se necesita que la persona sea muy avanzada, ¿ya? Tal como vimos ahí en la tentación, ¿verdad? Que está este problema que se produce y que está dentro de uno. Por eso uno tiene que ir limpiando el corazón para que la tentación no lo atrape, ¿eh? Pero ya como supuestamente en estos estudios vamos muy avanzados,
ya eso pasa a ser como parte de los rudimentos, ¿verdad? Aquí como pasa a ser como algo rudimentario, ya, ¿me entiende? Algo muy básico, pero hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que trabajar con ello, ¿verdad? Porque la tentación, uno mientras tenga la distorsión, ahí seguirá tentándolo a uno. Así que y ya sabemos que las leyes de la familia son muy poderosas y uno tiene que tener pleno control de ellas. Pero esta literalidad subjetiva que está ahí entre lo literal y lo subjetivo es muy útil porque muestra esta parte que a uno le hace desarrollar más la comprensión, ¿ya? La comprensión hacia el medio. Y aquí lo explica, aquí en estas escrituras, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Aquí uno no puede tener, un escenario diciendo, ¿cierto?, aplicando toda la ley de Dios como la hemos aprendido, y luego otro escenario y donde le damos duro al escenario, ¿verdad? Y nos enojamos y nos airamos y nos vamos, ¿verdad? No, Dios dice que uno tiene que tener un comportamiento para todos los escenarios, y ya lo conocemos. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ve aquí, esto es la apariencia, ¿verdad? Esta es la ley de la apariencia, ¿verdad? La persona juzga por la apariencia. Y uno aquí se agrada, ¿verdad?, del que es distinguido, ¿verdad? Pero ve, porque si uno mira la apariencia, queda atrapado en ella, pero si uno mira el foro interno, son todos iguales. Y dice: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí, ya, en buen lugar, ¿verdad? Hay toda una condescendencia. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Porque uno empieza a juzgar según la apariencia. Y dice: hermanos míos amados, oíd, aquí la ley de la fe, acuérdense de eso. Dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y aquí hay que entender algo, ¿ya? Aquí hay que entender algo. Aquí usa, ¿cierto? Porque esto que habla aquí es una metáfora, ¿ya? Aquí, si lo llevamos al foro interno, ahí cobra vida todo esto. Dice, entonces, porque no podemos creer, ¿ya? Aquí no se puede hacer, ¿ya? Porque entonces Dios estaría haciendo acepción de personas si dijéramos que la gente pobre es la que Dios prefiere, ¿ya? No, aquí el mensaje es para todos, para todos, para todos. Y cuando habla de la pobreza o de la riqueza, está hablando de la pobreza de la razón o de los que se creen ricos, hablando de los soberbios aquí. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, al que aquí no tiene recursos, aquí al que es pobre racionalmente. Dice: no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que arrastran a los tribunales. Aquí hablando de los que se creen poderosos, grandes y que tienen el poder, por supuesto. Como les digo, todo esto es metafórico porque Dios, su evangelio va hacia el fuero interno,
En ninguna manera, en otras partes dice que los bienes materiales no determinan a una persona. ¿Ya? No quiere decir nada porque los bienes materiales Él los entrega o Él los escasea, ¿verdad? Porque los segmentos, ¿cierto?, de la sociedad, de las realidades, fueron hechas por Él. Porque desde el momento en que da mucha capacidad al momento en que no da muy poca capacidad, entonces eso va determinando también el segmento económico de una sociedad. ¿Ya? Por eso dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Dice, si en verdad cumplís la ley real, aquí hablando de la ley, ¿ya?, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Por eso aquí lo que el problema mayor era la acepción de persona, que eso hacía que la persona juzgara de acuerdo a la apariencia, ¿ya?, la juzgara de acuerdo a esas cosas. Dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Dice, y quedáis convictos por la ley como transgresor. La persona aquí guarda en su corazón una premisa, ¿ya?, o un concepto, una idea que no es real y que es falsa y que le hace mal a su corazón. Por eso dice, quedáis convictos por la ley como transgresores una vez que entra en el corazón. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y aquí es importante también este principio, porque aquí la persona puede guardar toda la ley, pero sabe si está transgrediendo uno, ¿verdad? Aquí que dice la ley, un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí corre el riesgo, ¿ya?, de que esa situación lo lleve cada vez a algo peor. Por eso dice, si ofendiere en un punto. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí dice, así hablar y así hacer. En el fondo, aquí lo que está hablando es la falta de consecuencia, ¿ya?, de los cristianos teóricos, ¿ya?, que tienen la teoría y no la práctica. Por eso dice, así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, acuérdense que es toda la ley que libera a la razón de la esclavitud del pecado. Dice, porque juicio sin misericordia, juicio sin misericordia, dice, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí hay que entender algo también que es importante. Cuando la persona critica, ¿ya?, aquí la conducta de otra persona, ¿ya?, y la critica en forma sin misericordia, que quiere decir sin comprender lo que la persona hizo, sin darse cuenta las leyes que están gravitando sobre la persona, porque por lo general las personas que están en esta condición tienen una conducta basada en todas las leyes que gravitan sobre ellos. Y entonces dice que no hiciere misericordia, ¿cierto? Se hará juicio sin misericordia, como dice, con la persona que no hace misericordia, que quiere decir que no comprende, porque la persona que no comprende, ¿cierto?, como dice ahí, la misericordia triunfa sobre el juicio, sobre la crítica que se hizo, porque la persona no la hizo con la razón, pero sí, el juicio, la crítica que hizo, la hizo con los instintos.
mirándola con los instintos, no comprendiendo la situación que hay en el escenario mismo. ¿Ya? Por eso dice el juicio. Aquí la misericordia, porque la misericordia tiene que ser desarrollada por la razón. Entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio, sobre los instintos, porque los instintos fueron los que criticaron sin comprender lo que estaban viendo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De qué va a aprovechar que diga que tiene mucha práctica y dónde están las obras? ¿Dónde está la consecuencia de todo eso? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Aquí la teoría, ¿podrá salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Verdad? Aquí, porque si uno ve necesidades, ¿verdad? Y uno dice, bueno, sí, mira, que te vaya bien, ya voy a estar pidiéndole a Dios que te bendiga y que te pueda proveer todo lo... Pero ¿y cómo? Y uno teniendo para darle, no lo hace. Entonces, pues las personas que actúan así tampoco se dan cuenta de lo que están haciendo. Personas que no se observan a sí mismos. Por eso aquí tiene que haber una consecuencia. Así a grandes rasgos, el tema del capítulo 2 es un tema de la consecuencia. Es el tema de aprender no tan solo a ser teórico, sino también, como dice, hacedor de la palabra. No tan solamente oidor, sino hacedor. Aquí dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, porque la obra, para que pueda confirmarse en el corazón, ¿cierto? Porque acuérdense que la información tiene un ciclo. ¿Ya? La información tiene un ciclo. Y ya por eso están estas flechitas aquí. ¿Ya? Que entra la información, da esta vuelta y sale por aquí nuevamente. ¿Ya? Tiene ese ciclo de información. Por tanto, si la persona entra la información de la fe, ¿ya? Y esta no se convierte en conducta, ¿qué fue lo que pasó entonces? Falta de convicción, falta de vocabulario, falta de investigación, falta de análisis, ¿cierto? Pobreza, el corazón, la razón, ¿verdad? Aquí perezosa, la razón, ¿verdad? Que no trabaja, que no persevera, la razón. Entonces, simplemente no hay entendimiento. Y solamente cuando la información está en forma íntegra, ¿ya? La información uno la tiene en forma íntegra, que quiere decir que ha sido bien investigada, hay buenas convicciones al respecto, buenas conclusiones, hay firmes planteamientos, ¿ya? Y análisis, entonces la información puede entrar, porque solamente la información cuando se trabaja en esas condiciones, entonces se puede producir frutos. ¿Ya? Pero aquí dice, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no va a producir fruto. Porque si no tiene las obras, solamente se pueden producir sometiendo la razón, ¿cierto? Trabajando con toda la información para poder internalizar, ¿ya? Para poder internalizar en su corazón todo el aprendizaje. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí lo que hay que saber, ¿ya? Aquí lo que hay que saber, yo el otro día lo mencioné en uno de los videos, ¿ya? Es que, por ejemplo, si uno, como dice ahí el capítulo del amor, ahí en 1 Corintios 13,
si uno puede aquí, puede uno hacer muchas obras. De hecho, cuando uno mira las iglesias hacen muchas obras buenas, ¿ya? Muchas obras buenas. Ellos van a los hospitales a visitar a los enfermos, van a las cárceles, ellos van a los campamentos y hacen obras, ¿cierto? Aquí trabajan en reunir suficiente dinero, mercadería, muchas cosas que ayuden a esas gentes que tienen muchas necesidades, ¿ya? Entonces, ellos están llenos de obras, pero ¿saben? Si están con la ley de la distorsión, esas obras son vanas, totalmente vanas, no tienen ningún valor. Pero si están en el camino de Dios, están con la ley de Dios y están con el uso de la razón, entonces ahí sí, esas son obras, ¿ve? La fe con obras. Aquí es la fe sin obras, porque no se le puede contar por obra si no tienen fe. ¿Ves? Si está distorsionada, ¿ves? Si está distorsionado el sistema. Por eso aquí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque esa es la verdad. Dice también los demonios creen y tiemblan, ¿ves? Pero cuando dice tú crees en Dios, eso no lo salva a uno, eso no lo convierte a uno, eso no produce ningún cambio dentro de uno. Por eso dice aquí, versículo 20, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe, solamente la teoría, ¿cierto? Es muerta, si no tiene la práctica, ¿cierto? Si no se ve en lo que hace. Dice, no fue justificado, ve, y aquí habla de la otra fe, ¿ya? De la otra fe. Y aquí habla justamente del padre de la fe, ¿ya? Que es aquí Abraham. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Y aquí hay que hacer un alcance, porque este está muy bien planteado, esta escritura, ¿ya? Este argumento, pero tiene un detalle importante, que la fe de Abraham era la fe ciega, ¿ya? Pero era consecuente, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. O sea, al final era consecuente. Abraham creía ciegamente porque no tenía el entendimiento del espíritu de la ley. ¿Ya? Acuérdense que él se perfeccionó, como dice aquí, ¿ve? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Le fue contado por justicia. ¿Pero qué es justicia? Que eran las obras de la ley. Estas obras de la ley le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero acuérdense que ya hemos dicho que lo de ellos era otra condición. Otra condición, ellos jamás se acercaron siquiera al mensaje de Jesucristo, al espíritu de la ley. Ellos lo miraron de lejos solamente, nunca tuvieron acceso a ello. Dice versículo 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí cuando se está a este lado, por supuesto, hay que especificar esto, cuando se está a este lado. En esa condición no puede, ahí, aunque tenga fe y obra, está todo muerto. Aquí está todo muerto. Aquí en el versículo 25 dice, y aquí cita, por eso este libro de Santiago es un tanto literal, y porque los únicos referentes que Santiago tenía eran estos héroes,
del pueblo de Israel de la antigüedad, de cómo vivieron y cómo ejecutaron la obra que Dios les pidió. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, acuérdense que Rahab era aquí una persona que vivía ahí en Jericó, y cuando fueron los espías, ella los ocultó, ¿ya? Ayudó mucho ahí, ella se separó después de su calidad de ramera, se separó de todo ello y ella entendió el mensaje de Dios. Ella tuvo temor y respeto por la obra de Dios. Dice, no fue justificada por las obras. Aquí cuando dice, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí dice, porque como el cuerpo, y aquí está el principio importante. Y aquí hay dos leyes, ¿ya? Dos leyes muy, muy importantes. Por eso esta es una escritura gigantesca. Aquí, estas escrituras, estas mega escrituras, ¿ya? Estas, aquí dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿ve? Aquí el cuerpo muere si no está el espíritu, pero también el espíritu sin cuerpo también está muerto. Es exactamente igual, o sea, ambos están muertos, ¿ya? Así es como, por eso esta verdad es tan grande, y son parte de las respuestas fundamentales que el ser humano necesita. Dice, y así también aquí el mismo, lo mismo que acontece aquí con la siguiente ley. Dice, así también la fe sin obra está muerta. Usted no puede usted no puede ser un cristiano teórico. No, tiene que verse la obra. Tiene que verse la obra. La obra no puede, la obra es ser teórico. Jesucristo explicaba aquí, una luz tiene que ponerse sobre la mesa para que alumbre a todos. Usted no la puede esconder debajo y pasar como un cristiano anónimo, como un cristiano invisible, ¿ya? Un cristiano mimetizado, ¿ya? Y que no tiene obra, pero sí dice tener mucha fe y mucho conocimiento, pero la obra, la falta de obra niega la fe que tiene. Ya nos está pillando el tiempo. Aquí vamos a quedar aquí en el capítulo 2, ya lo hemos terminado, pero a continuación vamos a empezar el capítulo 3, así que ya estamos pronto. Entonces aquí el tiempo ya nos pilla y el tiempo nos ahoga, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos estos videos que podemos grabar aquí y para poder explicar la verdad en forma objetiva, ¿ya? Sin apasionamiento, ¿ya? Poder predicar la palabra de Dios sin contaminación, la palabra de Dios tal como Dios la enseña, en todos los idiomas que la enseña, porque sabe, Dios la enseña en forma existencial, que puede llegar aquí también a los grupos, a todos los segmentos sociales, a la indefensión, a los de la existencialidad, a los literales, aquí a los aquí del concepto figurado, ¿ya? Y también aquí a los subjetivos, ¿ya? A los subjetivos y también a la percepción de Dios. Así que todo Dios llega de todas las formas, ¿entiende? A todas las percepciones, ¿entiende? Para que introducirlos en el idioma de Dios, introducirlos para que todos puedan llegar a entender su verdad. Así que con mucho entusiasmo, ¿ya? Y entrega, nos veremos en el próximo video.